Ahí está. Bien. Vamos a buenas tardes a todos nuevamente. El tema es de los que no se están conectando. Yo hago una captura de pantalla de todos los que están conectados y todas las semanas tenemos que llenar una planilla de la gente que se conecta y no se conecte. Después, bueno, verá la escuela. Si por ahí se conectó con alguna otra materia, quiere decir que le están llegando las cosas para hacer. Si no se quiere conectar a taller, bueno, eso es como faltar a la tarde. No lo puedo obligar yo. Si no se quiere conectar, bueno, después no sé cómo se evaluará eso. Pero fíjense ustedes que le vamos a ir empezando a dar tareas, y si tampoco las quieren hacer, no sé, la verdad que está en ellos, ¿por qué no se querrán conectar? Yo acá tengo la planillita de ustedes, como para tener una idea. Movio, ¿está por acá? No. Vicintín. No. Jacob. Sí. Acá está. Martínez. Meinet. Meinet, sí. Presente. Mosconi, Pedrosa. Mosconi, sí. Acá. Profe, Sí. acá estoy yo. Vicintín, acá está. Ahí está, presente. Pedrosa. No. Petrovelli. No. Ramírez. No. Rivero. Schneider. Presente. Allá arriba. Sosa y Uric. Sosa y Uric no están. Juan, que te veo acá con Juan. ¿Cuál es el apellido tuyo? ¿Cómo? El apellido tuyo. Schneider. Yo tengo Schneider Genaro N. Sí, soy el primo. ¿No te aparece? No, es que soy nuevo. A ver. Porque yo tengo los del grupo 2. A ver si yo tengo los del grupo 1. El grupo 1. Formento, Ibsen, Sandoval, Campestrini, Basso, Bonopera, Cordisco, Díaz, Ereño, Kerber, Kirias, Raut, Larrea y Maldonado. Esos son los chicos del grupo 1. Y los del grupo 2 son los que yo les nombré acá. 1, 2, 3, 4, 5 conectados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me está faltando uno. ¿Cuántas chicas hay? 2. 2. Meinet, Mosconi. Vamos de vuelta. Meinet, Mosconi. Meinet está, Mosconi está. Schneider, ¿qué me está faltando? Ah, Schneider está acá arriba, está bien. Y Schneider Juan. Lo voy a poner así. Juan, ahora estamos todos. Bueno, con respecto a los que no se conectan, después veremos a ver qué. Da lástima porque se están. Yo no sé si el otro profesor. Bueno, si no se conectan los del grupo 2, que son los míos, Profe. después veremos. Ahí, para que hay uno más para emitir. Ahí vino. ¿Quién es? Isabela. Sí, ¿qué me quiere preguntar? Decían porque no había nada en Classroom, porque no había subido nada. Bueno, eso lo estuvimos viendo, pero habían varias cosas para ir viendo. Bueno, si no había nada en el Classroom, quiere decir que por ahí la explicación las estamos dando recién ahora para que empiecen a entender lo que es el apunte y las tareas iban a venir más adelante. Ahí está, profe, se me había caído el micro, perdón. Dale. Así que bueno, si se están perdiendo las clases, después verán cómo hacen para hacer el trabajo. Bien. Yo les voy a subir, me voy a poner con más tiempo
en el transcurso de la tarde, porque ya con los chicos de primero B les di un cuestionario de aproximadamente unas 6 preguntas, en la cual incluye el átomo, hacer el átomo. Así que ahí vamos a ver que vamos a empezar a utilizar el cuaderno. Les había dicho cómo es el tema del cuaderno, dividido en 3. Sí. Sí, bien. Entonces, a partir de mañana o esta tarde, cuando más o menos lo pueda subir, ahí vamos a empezar a utilizarlo. ¿Cuál era el tamaño del ¡Man, me hace un café! Que sean 2, che. No. ¡Man, un café para mí, para el profesor! Máncame, profe, ahí le digo. Sí, tráemelo calentito, mirá que capaz que se enfríe en el viaje. ¡Man! ¡Man! ¿Me hace Bueno. un café? ¡Un café! Vámonos. ¿Cuánto se lo va a pedir? Le va a traer un Otro para el profesor. medio litro, le va a traer. Vamos Ya está, pasando la- profe, ahí sale el café. Bueno. Con 2 de azúcar. 2. Sí, más no. 2 de azúcar para el profe. Bien, ahí está el tema del átomo. Ya habíamos dado más o menos las directivas. El principio de electricidad, que es el movimiento de los electrones a través de los átomos que forman un conductor. Vamos a ir hasta acá. Bien, que era la producción de Profe, electricidad. el generador puede ser que funcione para las bombas de agua. No, Es el generador de figura 10, ¿qué dice ahí? no. No, Es- no, porque acá en casa, ¿viste? Sí, Tenemos uno que es parecido, pero para la bomba de agua, para que ande, ¿viste? La claro. del pozo. Claro, no, el tema es el siguiente. O sea, lo que vos estás haciendo con el motor de la bomba es acoplarle a un motor eléctrico la bomba para que logre más presión y subir al tanque. Lo que vos estás haciendo acá con el generador es cambiar la energía que trae el combustible, que lo estás haciendo andar a través de un motor a combustión, puede ser diésel, a gas o a nafta, para hacer andar el generador, y el generador te va a producir energía eléctrica. ¿Tá? Vos lo que estás acá es cambiando 2 tipos de energía. Una es la energía que está implícitamente ahí en el combustible, que a través del motor vos lo haces explosión, lo haces combustionar a través de los pistones, al hacer producir el movimiento, eso hace andar el generador y el generador te produce electricidad. En un primer momento, cuando este apunte es nuevo, cuando usamos el apunte anterior, dábamos otro tipo de ejemplo de cómo extraerle la energía a las cosas. Entonces uno de los ejemplos era cómo se le podía extraer energía, por ejemplo, al carbón. Entonces había un jueguito que decía que tenían que levantar la mano todas aquellas personas que decían que si le podíamos extraer la energía al carbón, podíamos hacer prender una lamparita. Entonces algunos decían que sí, otros decían que no. ¿Cuál era la forma de sacarle la energía al carbón, por ejemplo? Es prenderlo fuego, hacerlo combustionar, eso calentar agua, el agua transformarla en vapor, el vapor hacer andar los generadores a vapor y eso producir electricidad. Entonces la energía que estaba en el carbón o en un árbol seco o en algo que vos podías llegar a producir calor, le extraía ese tipo de energía a través de, del vapor, podía hacer andar electricidad. Bien, vamos a ir un poquito más abajo y vamos a empezar a ver algo de los circuitos. Para empezar a trabajar con algunos circuitos simples y poder interpretarlos, vamos a ver que cada uno de los componentes va a tener un símbolo eléctrico. Entonces yo hice un poquito más abajo en el apunte, y por ejemplo, cuando yo miro un plano o lo tengo que interpretar, y veo que necesito un generador, o necesito una pila, o una batería húmeda, no estoy viendo el dibujito, sino que estoy viendo símbolos. Esos simbolitos que están ahí abajo en negro, en rojo y en verde. ¿Qué significan? Ese círculo con una G, que es un generador, que va a tener del lado izquierdo la salida negativa,
y del lado derecho una salida positiva. Después, cuando lo tengamos que insertar en un circuito, al dibujo. En el del medio vamos a ver una pila que se representa con dos rayas verticales, una más grande y una más chica. La más chica es el polo positivo y la más grande es el polo negativo. Y las dos barritas horizontales es la salida, que después yo lo voy a poner en el circuito. Y la batería, si ustedes se fijan, ahí que está en verde, son dos pilas. O sea, es el primer dibujito y a continuación está el otro, porque las baterías son un poco más grandes. Entonces vamos a ir viendo lo de empezar a interpretar los planos. Y obviamente para que yo pueda hacer andar cada uno de esos componentes, voy a necesitar los conductores. Como dice el apunte, los conductores permiten la circulación de cargas eléctricas, son cables, generalmente de cobre. El cobre, ¿por qué se utiliza? Que es uno de los componentes donde mejor puede transportar los electrones, es decir, puede hacer circular la electricidad. Y la relación precio, cantidad y conducción es la que mejor lo propone para poder fabricar los cables. ¿Ya? En algún momento, si ustedes se ponen a investigar un poquito más sobre los conductores, muchos de los componentes de las computadoras, sobre todo los microprocesadores y esas cosas, tienen pequeños conductores de oro. Es tan finito el filamento de oro que lo hace muy buen conductor a muy bajo costo por la ínfima cantidad que usan, y con eso logran que cada vez las computadoras, los celulares, las tablets, sean cada vez más rápidos. ¿Tá? Entonces, en alguno de los componentes, no le estoy diciendo que mañana vayan a agarrar una computadora y a sacarle el oro, porque no se van a encontrar prácticamente nada. Es muy poco el costo que tiene. Pero todo lo que Acá, sea... profe, acá tiene oro. Uy. Listo. Le va a vender por... Lo va a vender por rezago más que por... Ah, se me cayó todo. Oh. Mal fla. Bueno, les comento una cosita que se me estaba olvidando. Me cayó todo. Si en algún momento, yo la conversación a la clase la estoy grabando. Si en algún momento se me llega a cortar a mí la transmisión, la computadora tarda más o menos entre 8 y 10 minutos en procesar el video para después yo poderlo subir a YouTube. Así que si se corta el video, no se vuelvan a conectar enseguida, porque yo no me voy a poder conectar, porque tengo la máquina ocupada. ¿Tá? Entonces, por lo general, el otro día nos pasó un viernes a la mañana con los chicos del sexto año, que se me cortó a mí, se cortó el proveedor mío de Cablevisión, así que se me cortó a mí la transmisión, la computadora empezó a generar el video, y nos vamos a conectar pasados los 15 minutos. Hasta pasados los 15 minutos vamos a volver a retomar la clase por esos minutos que nos faltan. Por lo general las clases son de 45 minutos. Así que no se hagan problema. Si se corta la clase, vamos a dejar pasar de esos 15 minutos, vamos a seguir, pero yo después al video los voy a juntar a los dos cuando los suba a YouTube. No es que van a tener dos videos distintos. ¿Tá? Tengo un programita ahí que los junta, me los acopla y directamente subimos uno solo. Bueno, volviendo, ¿alguien más se conectó recién? Aileen. No tiene video ni audio. Pero bueno, se conectó. Profe, se me cayó la cámara. Eso lo va a tener que... Yo tengo dos camaritas acá que estoy señalando con la mano. Tengo una para ver que estamos... ¿Tener a Logitech? ¿La cámara? Sí. No, la propia de la computadora. No, porque ando buscando una Logitech C922, ¿viste? Sí. Pero no la encuentro por ningún lado. Están 35 lucas ahora. Ah, miércoles. No. Esta es la cámara la que abajo del celular y arriba de la propia computadora. Bien, vamos a volver a los conductores. Bueno, vamos a borrar algunos que no necesito. Acá.
Bien, estamos viendo el tema de los conductores, entonces está formado por un alma, que es la parte conductora, que es el cable. Vamos a ver más abajo que hay varios tipos de cable, o pueden ser de alambre también de un solo hilo. Y en su exterior tiene una capa de un material aislante, por lo general sabe ser plástico, que puede ser de goma, ahí está, puede ser de goma o plástico. Bien, algo así es el dibujito Eso de un para que no te dé conductor. corriente, ¿no? Y vos tenés que ver ahora el Otra vez. tema del aislador. Sí. Claro, eso sí. Ah, claro, claro. Básicamente un conductor o un cable es así. Tiene la parte de adentro, que son los filamentos de cobre, que es la parte conductora, y la parte de afuera, que es la parte aislante, que es para que a mí no me agarre corriente, y a su vez sirve de protección, porque, por ejemplo, podemos llegar a tener un ejemplo así básico, es el cable del velador. Nosotros nos vamos a encontrar de que son dos cables, dos conductores que a su vez están pegaditos en la parte del medio, porque vamos a ver que por uno van los electrones y por el otro vuelven. Ya no es un conductor simple, sino que es un par de conductores, son dos, y a su vez nos podemos dar cuenta, o alguno que por ahí puede llegar o ha visto, un conductor como si fuera el de la máquina de cortar pasto, ¿tá? La máquina de cortar césped, que a su vez de tener esos dos conductores con el aislante, tienen un segundo aislante afuera, que por lo general sabe ser negro, que lo que me evita a mí muchas veces es que si se moja el cable, gracias a la cantidad de aislantes que tienen, no le entre una humedad y no se pueda llegar a producir algún cortocircuito entre los A mí conductores me pasa a que están veces adentro. cuando le meto agua a la pava eléctrica para mate, ¿viste? Y vuelco todo. Y entonces, gracias al aislante, no me da corriente a veces. Mojo todo Claro, el cable sin querer. sí, 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 pero aparte de Te puedo eso, quedar repegado, ¿no? y en realidad lo que primero vamos de a poco, no tendría que haber, no se te tiene que caer nada. Segundo, que gracias al aislante hace que vos no te agarre ningún tipo de corriente. Y tercero, que para todas las casas está normalizado el uso de disyuntores, que es el que nos va a salvar la vida ante algún accidente que nos pueda llegar a pasar. Si por ahí Yo tengo agarras el termotanque. No, no, el como este, que una. El que salta, ¿cómo se llama? el disyuntor. Termotanque me sale, pero. Claro, el disyuntor, pero. La térmica, eso, la térmica. No, pero son dos cosas distintas. La térmica salta por eso es térmica por la temperatura. O sea, cuando nosotros vamos a ver más adelante, no sé si en este ciclo, posiblemente en el segundo año, las protecciones de una casa, nosotros tenemos que tener dos tipos de protecciones. Una por la cantidad de electrones que van a pasar por segundo en un cable. ¿Que eso en qué representa? Que los cables se me calienten. ¿Está? Entonces, ese tipo de llave térmica, por eso su nombre lo dice, hace que adentro tiene un conductor que se va calentando y a una cierta cantidad de flujo de electrones se dispara y se corta. Esa es una. Y el otro es el disyuntor, que no tiene nada que ver con el otro. El disyuntor lo que hace, el disyuntor entra en una bobina. Son todos alambrecitos que, perdón, son dos bobinas, una del positivo y una del negativo. Cuando los electrones pasan correctamente por los dos, a la vez, ahí no tiene problema, pero cuando pasa más por uno que por otro, ahí es donde salta. ¿A qué voy a eso? Es que cuando vos tocas el polo positivo o tocaste algo que tiene corriente, una de las bobinas empieza a tener más o menos el flujo de electrones. Entonces, como no están las dos Ah, pasando a la misma cantidad, es cuando a través de una plaqueta electrónica hace que el disyuntor salte. Son dos o cosas sea, que en distintas. una casa hay disyuntor y térmica. Exactamente, es el juego que pide Ah, la gente de Eden para poder bajar la disyuntor ah, y térmica. perfecto. Por eso, son dos cosas distintas. Bien, ahí abajo tenemos el dibujito, más o menos, de cómo son los cables. Ahí estoy señalando con la parte de la de izquierda, que son de varios cablecitos de bronce, y tienen la parte de la aislación de colores. Ya Yo tengo está. un cable roto, mirá, ahí te lo muestro, profe. Bueno, ahora después lo vemos. Bien, para que los que se han quedado
los colores ya están normalizados cuando nosotros tengamos que hacer una instalación eléctrica. Nos vamos a dar cuenta que tenemos... Mirá, profe. Se me rompió la lamparita, ¿ve? Y ahí está. No, ¿Sí? a vos lo que se te debe haber roto ahí debe haber sido la llave. ¿Qué? A vos se te debe haber roto la llave. Que prende y apaga. No, ¿ves? Son los cables, me lo mordieron los perros, los voy a terminar matando. Pero Mirá. la llavecita que Ahí prende y hay dos apaga, ¿dónde cables. está? Acá. Ah, no. No. Ah, sí, la llave, es verdad. Claro, no, entonces, bueno, te pueden haber comido la... Bueno, déjalo ahí, acercalo un cachito a la cámara. Bien, vamos a tomar el ejemplo de él para ver, cuando nosotros hagamos un circuito, fíjense que uno de los cables, bueno, yo no lo puedo señalar con el mouse, uno de los cables está entero, va derecho desde Este. ese que es el este. Bueno, ese está entero, quiere decir que del enchufe pasa directamente la corriente hasta la lamparita. Y lo que él está haciendo ahí, que ahí le está faltando la llave, es interrumpir el paso del otro cable. ¿Tá? Por eso yo le digo que posiblemente se lo haya agarrado a los perros, pero le han roto la llave. Cuando tengamos que hacer un trabajo práctico más adelante, o por ahí tenemos ya el ejemplo este del velador que él nos propone ahí, fíjense que hay que cortar un solo cable, no hay que cortarlo los dos. Y la llavecita va puesta, nos vamos a dar cuenta que la llave tiene dos terminales, uno va en un cable y el otro va en el otro cable. Ahora después cuando vemos el circuito vamos a ver, ahí es físicamente, y después vamos a ver en el circuito cómo es con el gráfico. ¿Está? Bien, vamos a seguir, así no nos demoramos. Uy, se me mató la cámara mía. Bien. ¿Dónde está el apunte? Acá. Bien. Como él había mostrado ahí en el velador que le faltaba, uno de los cables, el cable que estaba entero era el celeste, y el que se había cortado creo que era el negro o uno verde. Bien, están todos normalizados el tema de los cables para las conexiones eléctricas. Nosotros vamos a ver después que hay dos tipos de corriente. Vamos a dar un ejemplo. Y vamos a hablar de ese otro cable que está ahí, este negro, que es de un solo alambre. Es más grueso, es como si fuera un alambre de atar algo, pero es de cobre, es conductor, tiene la parte negra que es aislante. Así que ahí estamos viendo dos pequeños ejemplos de los cables. Lo que son multifilamentos, que tienen varios, lo que están ahí del lado izquierdo, y el que es un unifilamento o de alambre, que es el que es negro que está ahí. Faltan dos cables para nosotros entender qué es. Son parecidos a los que están del lado izquierdo, pero son de color rojo y negro. Y ya automáticamente tenemos que separar dos tipos de corriente que nosotros nos vamos a encontrar. Una que es la corriente alterna y otra que es la corriente continua. ¿Cómo diferenciamos cuándo es corriente alterna y cuándo es corriente continua? Nosotros en los domicilios, por ejemplo, vamos a enchufar un ventilador y lo enchufamos al derecho, o sea, lo enchufamos de una sola forma, y el ventilador gira de tal forma que nos da a nosotros aire fresco. Pero si yo en algún momento saco ese enchufe, lo giro y lo vuelvo a enchufar, obviamente con los que tienen tres patitas no, porque van para un solo lado. Pero los otros que tenían, que ya prácticamente no se usan más, si yo lo conecto de la forma al revés, el ventilador sigue girando para el mismo lado. O sea, y si invierto o no invierto los cables de lo que yo lo voy a enchufar, el ventilador gira para el mismo lado. Quiere decir que eso es una corriente alterna que no importa cómo yo lo vaya a conectar. Entonces, para ese tipo de cable se usan esos colores, marrón, celeste, y hay uno que está medio escondidito ahí, que es el amarillo, que se usa para los cables ya con descarga a tierra, que quiere decir que ese cablecito, que por lo general es amarillo, y tiene todo a lo largo del recorrido una línea verde. Profe, llegó el café. Descarga a tierra. ¿Está? ¿Qué me decía? Bueno, ahora. No, más. Bueno. ¿Quién pregunta? Manda.
Andate, mamá. Todo preguntaban, pensé que algo me preguntaban. Bien. Con respecto a la otra tipo de corriente, que es la de corriente continua, para ello sí se utiliza el cable negro y rojo, porque tienen una única forma de conectarlo. Un ejemplo muy clásico es el de la batería de los autos. Si alguno por ahí ha estado cerca del papá o cerca de algún taller mecánico y abren el capó de alguno de los autos, se van a dar cuenta que las baterías tienen, que se llaman los bornes. Está el borne positivo, que tiene cable rojo, y el borne negativo, que tiene el cable negro. ¿Tá? Ahí entonces ya estamos Yo sé, profesor, la batería separando porque los corro tipos en de cuatri corriente. yo. ¿Cómo? Yo corro carreras en cuatri. Y mi tío y mi papá me preparan el cuatri, viste, la Sí, batería y todo eso, me lo preparan. claro. La rueda deportiva y todas esas cosas. Bueno, ese tipo de cuatriciclos, ese tipo de autos en general, tienen la batería que nosotros habíamos visto ahí arriba, que sí o sí tenemos que buscar el polo positivo y negativo. No los podemos dar vuelta porque quemamos muchas de las cosas. Sobre todo los autos nuevos que están viniendo ahora, que tienen la computadora, no lo podemos conectar al revés porque la podemos quemar, más allá del costo que nos pueda llegar a producir el hecho de quemarla. Bien, vamos a ver ahora qué son los receptores en la parte de los circuitos. Los receptores, como dicen ahí, transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía. Y ahí nos va a dar 3 ejemplos. En el primer elemento se denomina resistencia. En el circuito lo vamos a encontrar como si fuera ahí todos unos piquitos de una montaña. No importa la cantidad que tenga, si tienen 3 o 4, 6 o 7, no importa. Mientras más o menos quede dibujado así en un circuito, lo vamos a interpretar de que es un símbolo de una resistencia. En el dibujito de la derecha es como nosotros lo vamos a encontrar en el circuito electrónico, en la plaqueta vendría a ser, que es el uso físicamente que se le da. Esa resistencia lo que me va a hacer la función en el circuito es que si, por ejemplo, yo tengo un equipo que trabaja con 12 volt, pero ciertos componentes trabajan con menos voltaje, 9, 6, 1 volt y medio, 3, lo que se le coloca es ese tipo de elemento, esa resistencia, que nosotros vamos a ver después que tienen distintos colores. Y estos colores que están acá, creo que esta tiene amarillo, blanco, negro y marrón, vamos a ver que tiene una cierta capacidad de no dejar pasar los electrones, porque gracias a que no deja pasar esos electrones, hace que el voltaje baje, por ejemplo, de 9 a 6 volts. Pero no habíamos visto en Mi un compu es de primer momento, 500 voltios. ¿eh? Mi compu es de 500 voltios. No, 500 watts. Ah, 500 watts es el eso. consumo. Ahora lo vamos a ver. Ah, Entonces, como habíamos visto en un primer momento, que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Si yo digo, bueno, que en la parte izquierda tenía 12 volts y en la parte de la derecha voy a tener 9, ¿dónde está esa diferencia de 4 volts que, si supuestamente no se destruyen ni se transforman, ¿dónde están? Se transforman en calor. ¿Tá? Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando conectamos un equipo, por ejemplo, una videocasetera, un DVD o algo, empiezan a calentar. ¿Por qué? Porque los distintos componentes empiezan a trabajar. Entonces, ahí está lo que cada uno de las funciones de los receptores está empezando a trabajar. ¿Hasta ahora estaba todo bien? Sí. ¿Alguna pregunta? Bien, No. seguimos. El segundo ejemplo es una lámpara. Se simboliza con ese círculo redondo con una X en el medio, tiene los dos conductores a los costaditos, y físicamente la lamparita es como nos muestra acá la imagen. ¿Tá? Entonces, ahora vamos a ver el segundo ejemplo de receptor. ¿Para qué sirve? Es una lámpara, yo lo voy a encontrar en el circuito eléctrico con ese símbolo,
Y la lamparita a mí me va a servir para transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. ¿Y qué es ese tipo de energía? Energía de iluminación. ¿Tá? Entonces yo voy a poner esa lamparita, si yo necesito en el circuito, para cambiarlo y poder iluminarlo. Bien. Y un tercer ejemplo es el de un motorcito eléctrico. Lo simboliza con un círculo y una M de motor, y físicamente nosotros lo vamos a encontrar con este dibujito que está acá. Bien. Voy a pasar ahora a mostrarle más o menos cómo es un circuito básico. Me voy a pasar 2 o 3 pasos en el apunte para ir a un circuito básico. Ahí está el interruptor, que se simboliza con ese dibujo. Y lo que yo quería ver, vamos a ver el enunciado después, es ese dibujo. Bien. En ese dibujo nosotros vamos a encontrar que hay dos componentes, dos componentes, como decía, que están trabajando en un circuito. ¿Cuál es este que estoy señalando acá con la crucecita? A ver si alguno se acuerda. Digan. Fíjense, tiene un polo positivo y un polo negativo. ¿Qué puede ser esto? Positivo. Voy a tirar uno, pero Dale, no sé dale. si es. Sí, a ver. O sea, Batería. el de la pila. Claro, es una pila, una batería. La única diferencia es que en vez de estar puesto horizontal, está puesto de arriba hacia abajo. Fíjense que abajo tiene, está bien, por ahí ustedes se confunden porque ahí si ustedes ven, tienen los circulitos que son los electrones. Pero la disposición justo en ese circuito, en vez de verlo hacia arriba, que estaban paralelos y horizontales, está dibujado a 90 grados. ¿Y este que está acá en amarillo qué es? Resistencia. Perfecto. Ahí está, fíjense que tiene creo que 2 piquitos menos que el dibujo. Y esto que está en amarillo, que yo estoy señalando en la parte de arriba y que estoy señalando en la parte de abajo, es el conductor. ¿Qué vendría a ser el cable? Entonces, si yo analizo este circuito, que es el más básico que nosotros nos vamos a encontrar, vamos a ver que tiene en la parte de la izquierda una pila o una batería. En este caso vendría a ser una pila porque tiene solamente 2 barritas. Tiene todo el conductor amarillo, que es el que estoy recorriendo por acá abajo, y tiene una resistencia, que está todo conectada. Y en la parte de arriba vuelve a tener otro conductor porque hay que cerrarlo el circuito. ¿Está? Quiere decir de que yo de la pila saco 2 cables, arriba tengo el polo positivo, abajo tengo el polo negativo, y con 2 cables la voy a conectar a la resistencia, para que el flujo de electrones que está explicado acá pueda recorrer todo el circuito. Ese es el circuito más simple que nosotros vayamos a encontrar. Pero ¿qué pasa? Voy a volver. Ya habíamos explicado los que están acá. Y vamos a ver el tercero, el cuarto de los componentes, que es el interruptor. Ese interruptor lo que a mí me va a hacer, cuyo dibujito es ese que está ahí, acá abajo, es como si fuera un puente. Yo vengo con los electrones, por ejemplo, de acá, del lado izquierdo, los electrones vienen, pero ¿qué pasa? Se van a encontrar con una rampa de que está abierta, tiene aire, está todo blanco ahí. Quiere decir que si yo vengo con un autito, vamos a decir que los autitos son, perdón, que los electrones andan en autito, vengo por acá, cuando suben, no van a ningún lado, se van a caer. Entonces quiere decir que ese circuito o que ese interruptor está abierto. ¿Está? Entonces, si yo lo dibujo así, el circuito está apagado. No hay flujo de electrones porque el circuito está abierto. Pero si yo después lo dibujo, que esta barrita que está a 45 grados hacia arriba, cae para acá abajo, ¿ya? Yo lo dibujo,
Tendríamos que haber hecho el apunte con dos, uno abierto y uno cerrado. Un defecto que por ahí lo podríamos poner. Y si yo a este dibujito en verde lo inserto en este circuito, me voy a encontrar que si lo dibujé abierto, el flujo de electrones en algún caso está interrumpido. Quiere decir que la resistencia o lo que yo haya puesto de este lado no tiene flujo de electrones y está apagado. ¿Tá? Por eso era el ejemplo que él daba en el velador, que tenían esos dos cables que estaban pelados, esos dos cables que le faltaba el interruptor. Lo que a él le estaba faltando era algo parecido a esto. Siempre las entradas del interruptor es la del medio. Juan. ¿Me escucha, Juan? Ah, ¿qué? Despacio. Bueno, lo que le voy a pedir es que yo esto después lo tengo que mandar a la escuela, así que no quiero, primero, que tenga esos anteojos, porque es una clase de taller. Segundo, se va a tener que sacar el moñito. Y tercero, el arma esa que usted tiene por ahí dando vuelta, guárdela porque no es para esta clase. Si no, directamente lo voy a tener que anular de la clase y sacarlo. Es que, profe, me estoy preparando porque voy a jugar una guerra cuando termine la clase con mi hermano. Faltan 30 segundos. Se prepara cuando usted quiera y en cualquier momento se termina. Así que bueno, eso lo deja para después. Seguimos el miércoles que viene, pues se me termina el periodo de transmisión. Cualquier cosita nos mantenemos en Classroom.